Watch yourself now. I do not fear death. Face me, you dog! Mhm. Seguramente debe tener cambio de carril y o Archer's Gambit. Entonces, vamos a hacer esto. A formidable display. ¡Woohoo! Doble salado. I will end you. I will have your head. Eso fue una tragedia. We must protect our stronghold. Creo que eso fue muy... muy apresurado. Mud crab, merchant. Read my lips. Esto puede ser interesante. Eso puede ser bastante interesante. They're in my sights. Muy bien, entonces yo creo que voy a jugar al Capitán Mercenario y aprovechar todo el Magica. Pero vamos a jugar este de una vez primero. A ver qué nos da. Mud crab, merchant. Read my lips. Mouth paws. Tengo cosas muertas, ¿verdad? Sí. Nothing like a good battle. Did I stutter or something? Bien. Bien, ahí vamos. Boom. Podríamos jugar otro asalto del señor cangrejo. El detalle está en que puede jugar el que hace -2, -2. Qué buena idea. Chimeric spirit of the sky, guide us! Did I stutter or something? Did I stutter or something? Ese es el segundo cangrejo. Enojado. We must protect our stronghold. ¿What? I keep a spare blade in my boot. ¿Por qué haces eso? 3 son 5.
O sea, tengo en teoría letal, Did exacto. I stutter or something? Ahora esto. Did I stutter or something? I'll scout ahead. ¿Qué habrá? ¿Qué no se tiró al fervor divino? They will perish in flames. Eso es lo que no tiene sentido. The Night Mother will guide us. ¿Hizo misclick acaso? No tengo idea. O a menos que seas hacker, que le pongas ¿cómo se llama el que le ponen los hackers? Bueno, los disque. Y se me olvidó el nombre. Esta mano no está tan mala. Pero no creo que sea buena idea quedarme con el capitán mercenario. Me quedo con el cangrejo solamente para activar al constructor, por si exactamente pasaba algo así de que tiraba a los dos y no me salía algo neutral. ¿Cómo se llama esa cochina distribución que le ponen? Preparations have been Kali, Linux Kali, se llama Linux Kali, ya me acuerdo. El buen Linux Kali. Le ponen eso y creo que esa es una distribución muy pensada para los que practican seguridad de cosas. Ubuntu es más como para mortales. Y de ahí Fedora, Just give me a name. más o menos. Más o menos con Fedora. Ok, este no me sirve ahorita, entonces tenemos que ir a la cara. El problema con este mazo es que si no te sale los craftscriptions, sí sufres mucho. Porque si tienes un... Si no te sale o los craftscriptions o no te sale los mejoradores globales, dígase Fervor Divino o el Capitán, sí sufres mucho porque no tienes mucho ataque. La ventaja es que tenemos al Alfic. Espero que jalemos cartas pronto. Claro que sí, Lucillo, ya sabes. Aquí estamos. Nada más me avisas con tiempo ya. Auchi. Oh, salió Capscription. Sí salieron los cangrejos. Pero me falta un lugar. Uno, dos, tres. Sí, me falta un lugar. Talking mud crab merchant. Read my lips. Mouth paws. Ok, estas son las decisiones. Nunca me ha gustado jugar al condenado cangrejo. Porque tienes que pensar demasiado en todos los posibles escenarios. El posible mazo. ¿Qué es lo que te conviene a ti? Primero te conviene a ti. Después lo que no le convenga al oponente. Después lo que menos te friega a ti la partida. O lo que más le friega al oponente. Aquí si juego Dawnstar Healer. Tengo sanación, lo cual no es malo. El Doppelganger. He encontrado que darle estas cartas a este tipo de mazos es malo porque no las pueden usar del todo bien. Entonces, porque usan mucho tempo. Más bien, gastan muchos recursos en una carta que no saben si va a durar. Especialmente porque tienes un campo ancho y puedes ir a la cara. Entonces una carta para 7 que tenemos ahorita es inútil. Es lo que más o menos he estado
aprendiendo últimamente. Con el cangrejo sí hay que tener un poquito de tacto para jugarla bien, si no, puedes hacer cosas muy locas. ¿Qué dice? ¿Y tú crees que me corren juegos? Ahí sí te corren muchas cosas. Obviamente juegos que requieran muchísimo poder, dígase... Por ejemplo, The Witcher creo que sí lo puedes jugar bien. It's nothing personal. Creo que puedes jugar la gran mayoría, Wait, did pero you hear that? no vas a poder jugar a 60 cuadros por segundo a 1920. A eso me refiero. Vas a sacrificar un poquito de poder. De calidad gráfica más que nada. Eso es malo. Eso es muy bueno. El detalle está en que solo jugaríamos una carta, y lo cual no me enoja. De hecho está muy bien. Nothing like a good battle. Oh, babe. Destruye al enemigo. That stood or something. Y a la cara sin piedad, sin miedo. Por lo que estaba escuchando de las especificaciones que me mandaste, juegos sencillos, dígase... Todos los juegos de cartas, como no tienen tanta frecuencia de actualización en términos de cuadros por segundo, puedes correr casi todo en la calidad más alta. Ahí sí necesitas más Ahí necesitas más mejor internet, porque si te aguanta la compu. El turbo. ¿Creen que estén jugando control? Posible. Ay, Pepe, quería jugar Skyrim. Tengo ganas. A Skyrim lo puedes jugar ya con una tostadora decente, ya lo puedes jugar bien. Realmente no hay tanto pleito con ese juego. Obviamente si quieres ya meter que los paquetes de textura y todo eso, sí te va a costar un poquito. Bueno, no los va a poder correr muy bien, porque sí ya necesita el poder completo, ¿no? En ese sentido. Chin, quiero jugar al aliado mecánico, pero creo que voy a tener que jugar esto de aquí. Watch yourself now. Voy a tener que jugar el Warcrafter, porque si no hacía el cambio y hacía otra vez un 2x1. Entonces era muy inoportuno. Watch this. Era poco bueno para nosotros. El Skyrim sí lo puedes jugar muy bien. A ese sí no hay. No hay I smell the stench of the No hay living. pretexto. Ok, esto es malo. Mud crab, merchant. Read my lips. Ay, Dios. Mouth paws. O sea, ¿por qué me sacan este tipo de decisiones? Son horribles. A ver, otra vez. Analicemos las opciones. Turno 10. Si no elijo a Carl's Breeding Pit es porque tengo que ganar antes del turno 10, lo cual es probable. Y esta chunche la puede jugar el siguiente turno y nos va a hacer mal. Entonces realmente no hay mucha... Realmente no hay mucha toma de decisiones aquí, pero esperemos ganar antes del turno 10, si no, tiene muy buena carta. Bueno, aunque también puedo tener Ice Storm, lo cual sería una desagradable sorpresa. Especialmente porque no puedo destruir al autómata Wrong reflexivo place for a midnight stroll. para consumirlo con el Alfie Conjurer.
Y espero que no tenga Ice Storm siguiente turno, si no. Watch this. Speak, citizen. Big Citizen. Woohoo. Chimeric spirit of the sky, guide us! This is the mighty place. Did I stutter or something? Muy bien, vamos aquí. Espero que juegue Ice Storm ahorita. Espero que juegue Ice Storm. Estuvo muy bien haber hecho el top deck del Fervor Divino, porque así ya no arriesgamos ni al Mechanical Ally, ni al aliado, ni al constructor de vapor. Eso fue muy bueno. ¿Qué dice? Como... Pues voy bien, fíjate, ahorita estoy jugando con bueno, no sé si sea framework. Estoy ahorita utilizando un framework para programar con sitios web en Django, porque necesito subir algunos, necesito hacer un sitio web. Ah, esto es pésimo. Khajiit will keep you safe. Muy bien, ahí vamos. Entonces, digo, estoy ahorita muy metido con Django porque es un framework muy interesante. Pero sí me cuesta un poquito de trabajo programarlo bien. Ese es el detalle. Eso es lo que me está costando ahorita mucho trabajo. Ok, tenemos para jalar 2 cartas. Vamos a ver si las podemos activar. Ok, eso elimina el que vayamos a usar esto de aquí, pero bueno. Eso es una desgracia. Entonces, espero que ahorita juegue Dawn's Wrath. Ay, cochino, ¿por qué no te activaste, man? Ah, bueno, ya ni modo. Preparations have been made. Poco va a jugar su Craftscription. Oh, diantres. Ahorita estoy aprendiendo a usar una aplicación que se llama Divio. Shall heal you. Le ganamos al Turbo.